Muchas gracias, presidente. Señorías, la enmienda lo que pretende, esta es una carretera especialmente sensible en Asturias, en una zona de una tremenda riqueza natural y paisajística, ¿no? Estamos en medio de prácticamente de tres parques, ¿no? De toda la cornisa, que es el Parque de Redes, sigue el Parque de Ponga y después está el Parque de Covadonga, ¿no? Los Picos de Europa, donde ahora celebraremos su centenario, ¿no? Por lo tanto, en su momento aquí hubo planes, bueno, que hoy serían muy poco seguidos, ¿no? Porque en algún momento se pensó en una salida de Asturias a Castilla y León por el Pontón, ¿no? Lo cual sería una carretera distinta. Hoy esto sería imposible, porque hoy el estudio medioambiental, en primer lugar, nadie lo aceptaría y no sería recomendable, porque nuestra riqueza turística de esta zona y medioambiental es espectacular, ¿no? Y extraordinaria. Esa carretera es una carretera estrecha. Lo peor que tiene, no es una carretera especialmente peligrosa, o sea, no hay puntos señalados, pero sí es una carretera estrecha, de montaña y en medio de dos parques naturales, ¿no? Y con el río Sella allí. Por tanto, cualquier trabajo que se haga allí pues, va a tener una importante dificultad, sobre todo medioambiental. Al ser estrecha, hay una parte por la parte de León que tiene 6 metros, la parte de Asturias tiene 5. Claro, si te pones a ensanchar esa carretera, ya estás hablando de otra cosa, ¿no? Ya no estás hablando de una carretera de montaña, de una zona especialmente protegida, de una riqueza espectacular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la enmienda nuestra va en el sentido de que el Ministerio siga trabajando para hacer el mantenimiento. O sea, limpiar los arcenes, estar limpio, el piso no está especialmente mal, pero que se mantenga permanentemente en una vigilancia, en seguridad, pero posiblemente no se pida nunca, o a lo mejor no se debía pedir que fuese una carretera de grandes tránsitos ni de grandes velocidades. Porque ahí, aparte de la comunicación entre los pueblos, pequeños pueblos, los rendimientos de la carretera son muy bajos, es decir, el tráfico es muy bajo, pero sí es verdad que en los momentos de verano y de vacaciones, pues tiene un gran atractivo. Pero yo creo que muchas veces lo que busca la gente es precisamente ese atractivo, ¿no? Y no que lo desnaturalicemos con una gran carretera, que tampoco es lo que se pide en esta moción, ¿no? Por eso nuestra enmienda es que se siga trabajando para que se mantenga esa carretera, esa estrecha, pero que se mantengan los márgenes absolutamente limpios y desbrozados, de tal suerte que el tránsito sea seguro y especialmente nunca va a ser un tránsito rápido, porque a esa zona, especialmente la gente de afuera, evidentemente no va con prisa, o no debería de ir con prisa, ¿no? Por eso pedimos que se acepte esta enmienda, que yo creo que da respuesta a los vecinos, mantener la estabilidad del pavimento y de los márgenes, y después ver en qué medida se podría ir ensanchando sin ninguna agresión al medio ambiente. Gracias. Gracias, señoría. Turno de aceptación.